Cambiamos de tema. A propósito de la discusión del salario mínimo para el año entrante, el DANE presentó unas cifras que realmente preocupan, Felipe. Sí, Inés María, miren ustedes, cada vez hay más personas que ganan menos del salario mínimo. Vamos con Juan David Galindo. Juan, ¿qué más dice el informe y cuántos colombianos devengan menos del mínimo? Felipe, Inés María, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que decir primero que esto es una presentación que le hizo el DANE ayer a los negociadores del salario mínimo en la primer mesa de negociación, a los gremios y como tal a los sindicatos de trabajadores. Las cifras son las siguientes. En el periodo enero-octubre del 2025, comparado con el mismo periodo del 2024, hubo un incremento del 12% en el número de trabajadores que gana menos del salario mínimo, registrando más de 11.387.000, cuando en el mismo periodo del año pasado había 10.150.000. Si tenemos en cuenta que la base total de trabajadores que hay en el país es de 23 millones de personas, esto quiere decir que el 47% de los trabajadores en Colombia gana menos del salario mínimo. Pero veamos entonces ahora cuáles son precisamente esos trabajadores que sí se ven beneficiados por el incremento del salario mínimo, pues son precisamente 2,4 millones de trabajadores en el 2025 y en el mismo periodo del 2024 eran 3,7 millones, lo que quiere decir que hubo un descenso del 35% en el número de personas que gana el salario mínimo. O sea, cada vez los trabajadores ganan menos, aumenta el número de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, pero cae el número de trabajadores que gana exactamente el salario mínimo. Juan David, a todas estas que dice la gente, usted tomó el pulso en las calles, también habló con analistas. Cuéntenos qué impacto tiene este fenómeno en la economía. Inés María, pues lo que dicen tanto la gente como analistas es que esta es una de las consecuencias de aumentar desmedidamente ese salario mínimo durante los últimos años, pues hay que recordar que en el país 6 de cada 10 trabajadores son informales y que esta cifra aumenta incluso hasta el 80 o al 90% de informalidad dependiendo las regiones del país. Hay que decir que aquí el principal problema es que estos incrementos del mínimo están ampliando la brecha regional de Colombia, pues la mayoría de trabajadores que ganan el mínimo está ubicado en las principales ciudades del país, mientras que en las zonas más apartadas la gente se dedica a la informalidad. Cada vez son más los colombianos que ganan menos de un salario mínimo. Anteriormente trabajaba en unas empresas, pero uno no puede esperar que la empresa lo esté llamando a uno, porque si uno no sale a rebuscarse, pues sinceramente no va a conseguir nada. Pues hay personas que llevan su hojita de vida y cuesta para que los empleen o para que los llamen. Y entonces pues toca arrancarle con una cosa con la otra. El que realmente tiene ganas de trabajar busca la manera. Aquí el empleo es rebusque y a veces ni el rebusque aparece. Según expertos, los aumentos desmedidos que ha tenido el salario mínimo en los últimos años terminan beneficiando a un sector minoritario de la población trabajadora, lo que amplía las brechas entre las regiones del país. En la medida que el salario mínimo va subiendo de manera muy importante, se está dejando por fuera a la población informal. Recordemos que en Colombia más de la mitad de los trabajos son informales. Los más afectados terminan siendo los trabajadores de las zonas más apartadas del territorio nacional, que por los altos costos las empresas no llegan hasta esas partes. En esta parte de Colombia, aquí en la frontera, es muy poquitas las oportunidades que le dan a uno. Hace 3 meses tuve la oportunidad de trabajar en un equipo básico en salud, se me acabó el contrato y desde ahí no he podido conseguir más empleo. De acuerdo con el DANE, de los 23,7 millones de trabajadores que hay hoy en día, 11,3 millones, que significa el 47,6%, gana menos de un salario mínimo y solo el 10% gana un salario mínimo. Fechas para tener en cuenta en esta discusión del salario mínimo que ya arrancó el próximo 9 de diciembre. Tanto gremios como sindicatos llevarán a la mesa sus respectivas propuestas del incremento del próximo año y el plazo máximo para que haya una concertación será la medianoche del 15 de diciembre. Si no hay acuerdo, el gobierno tendrá hasta el 31 de diciembre para emitir este incremento vía decreto. Por el momento yo me despido. Jessica, usted tiene mucha más información.